Hola mis hermanos, la paz del Señor sea con todos nosotros. Bien, en esta oportunidad, acá para compartirles acerca del tema, el vestir de la mujer según la Biblia. Para comenzar tenemos que hacer una siguiente pregunta. ¿Es para Dios importante la forma en que vestimos? Tenemos que decir que sí, pero antes que usted se vaya a escandalizar, que diga, ya otra vez lo mismo, quédate hasta el final y puedas sacar una conclusión si es razonable lo que estaremos exponiendo acá, no un criterio personal, sino lo que las escrituras nos manifiestan con relación al vestir de la mujer. Y es que sí, tenemos que decir que para Dios es importante, por la sencilla razón, Dios mismo fue el que se encargó de proveerle ropa a Adán y a Eva una vez que se encontraban desnudos por haber transgredido el mandamiento de Dios. Dios fue el primer sastre, podemos decirlo de alguna manera. Pero también Dios mismo fue el que reveló a Moisés el diseño de la vestidura, tanto para el sacerdote Aarón como para sus hijos. Dios no lo dejó al criterio de Moisés, mucho menos al criterio de Aarón. Aarón, ¿qué te gusta? Así, así. No. Dios fue el que le reveló a Moisés el diseño, ¿sí? Para Aarón y para sus hijos. Entonces queda claro que para Dios es importante la forma en que vestimos. Pero surge la segunda pregunta, y es la siguiente. ¿Transmite información personal la forma en que vestimos a la sociedad? También tenemos que decir que sí. Y le voy a presentar dos ejemplos que encontramos en las Escrituras. Y el primero es en segundo libro de Reyes, capítulo 1, donde se nos menciona que Ocosías, quien había caído gravemente enfermo porque se cayó de una de las ventanas de su casa, manda mensajeros a un dios falso, a Baal-Zebú, el dios de Cron. Pero al mismo tiempo, el Dios de Israel, el Todopoderoso, estaba hablando a Elías para que saliera al encuentro de estos mensajeros de Ocosías y le enviara un recado a este. Cosa que Elías termina cumpliendo, consigue los mensajeros de Ocosías, le envía el mensaje de parte de Dios y estos últimos se los llevan a Ocosías. Cuando escucha la información, les hace una pregunta. ¿Cómo era ese hombre? Los mensajeros les responden, este varón iba vestido de pelo y tenía un cinto de cuero. Cuando el rey Ocosías escucha esto, lo primero que dijo es, ese es Elías Tisbita. Pero también en Proverbios, amados hermanos, en el capítulo 7, versículo 10, nos dice lo siguiente, y salió al encuentro una mujer con atavíos de ramera y astuta de corazón. Fíjese que aquí una vez más se nos menciona de que por la indumentaria pudo ser identificada una persona. Y dice lo siguiente, que es la palabra clave. Salió al encuentro una mujer con atavíos de ramera. En otras palabras, de la vida alegre. Pero tengo una tercera pregunta. ¿Nos menciona la Biblia algún estereotipo específico en relación a una prenda de vestir? Nos habla de una medida, de un diseño puntual. Si es corto, si es largo, si es ancho, si es justo, ceñido al cuerpo. ¿Cómo dice la Escritura? Bueno, para esa pregunta tenemos acá este texto en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice lo siguiente. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Fíjese que aquí en este punto el apóstol Pablo presenta principios para que la mujer piadosa, la mujer santa, la hija de Dios, pueda considerar, evaluarlos a la hora de ella vestirse. Y lo primero que el apóstol Pablo dice, que debe vestirse, ciertamente, debe vestirse, pero con decoro. Fíjese esta expresión, con decoro, decorosa, con ropa decorosa. ¿Qué significa esto en el idioma original? Es la palabra cosmeo, de donde se deriva
la expresión cosmético. Ya, como todos sabemos a qué se refiere con cosméticos. Lo que utilizan las mujeres, algunas mujeres para arreglarse. Bueno, esa palabra cosmeo, que representa decorosa, significa arreglo, ordenadamente, con orden. Entonces, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo a la mujer a la hora de vestirse? Que debe arreglarse. Y con este punto tenemos que decir lo siguiente, porque en nuestros días surge una confusión en muchas creyentes que asocian y confunden descuido y desaliño con santidad. Eso no es lo que las escrituras nos manifiestan en este texto. Aquí nos habla algo totalmente en contraste de ese error. Pero no es extraño ver en algunos lugares, en algunas congregaciones, el pensamiento de que el descuido, el no tomar en cuenta la apariencia del vestirse, no, porque somos llamados a la santidad. Y hay una confusión, eso es un error terrible. Y que aprovechamos esta ocasión para que sustituyamos esa mentira por esta verdad que encontramos en este texto bíblico. Y es que Pablo comienza diciendo que la mujer debe vestirse decorosa, que es no es otra cosa sino vestirse con arreglo, arreglarse. Pablo asocia que la mujer debe arreglarse a la hora de vestir, no andar desaliñada, no andar descuidada, no andar allí como con un espíritu de abandono, creyendo que es santidad. No, en ninguna manera. Eso más bien está redundando para el mal testimonio de la fe en el Señor. Tenemos que tomar en cuenta acá lo que dice, lo que menciona el apóstol Pablo, que debe hacerlo con decoro, debe arreglarse, ordenarse, ¿sí? No andar con lagañas, no andar despeinada, todas estas cosas que no tienen relación con la santidad. Entonces tenemos en cuenta esto, que debe hacerlo con decoro, debe arreglarse. Sigue diciendo el apóstol un segundo principio con pudor. Antes de comenzar debo decirle algo, hermanos, muy importante. No podemos cometer el error de interponer, ¿sí? De imponer nuestros criterios personales antes que los fundamentos, antes que los principios que encontramos en las Escrituras. Y eso es un error que muchos hemos cometido. En algunas congregaciones se comete en que se impone, ¿sí?, criterios personales, estereotipos personales, de interpretaciones privadas, ajenas a lo que realmente nos menciona las Escrituras con relación al vestir de la mujer. No debemos cometer ese error, repito, y hago énfasis, no debemos cometer el error de imponer nuestros criterios antes que los principios que se nos manifiestan y se nos presentan en el texto que encontramos. Entonces, seguimos. Pudor. ¿Qué representa la palabra pudor en el idioma original? Es la expresión aídos. Aídos. Y esto significa con sentido de vergüenza. Esto es importante tanto como lo primero. Con sentido de vergüenza. La mujer debe vestirse, debe arreglarse, pero en este punto con pudor, que no es otra cosa sino con sentido de vergüenza. ¿Recordamos lo que sintió Adán y Eva en el principio? Se sintieron avergonzados al considerarse desnudos y rápidamente se tuvieron que diseñar hojas de higuera. ¿Por qué razón? Sintieron vergüenza. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que la mujer considere a la hora de vestirse, que lo haga con un sentido de vergüenza con relación hacia los hombres. Pero hermano Anderson, si uno vístase como se vista, que el hombre pervertido es pervertido como sea, sí, no podemos negar esa realidad. Y dentro de la congregación existen hombres con este problema, con esta debilidad, que están en ese proceso de transformación, de conversión y de santificación. Pero esa realidad en hombres que tienen una mente cauterizada, en la sociedad también, que tienen una mente corrompida, una mente ociosa, y que transmiten y que la manifiestan con unas miradas que no son nada agradables para ustedes las mujeres. Sin embargo, no podemos permitir que esa realidad, ¿sí?, existencial invalide el llamado, el deber, la responsabilidad que tiene la mujer
la mujer piadosa debe vestirse no solamente arreglada, sino también con un sentido de vergüenza. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? De la siguiente forma: procurando evitar, en cuanto dependa de ustedes, que se marque la silueta, que se esté mostrando lo que no se debe mostrar, que procurar que no se pronuncien sus partes bajas, tener en cuenta eso, tener temor de Dios en esa área, hacerlo con sentido de vergüenza, cuidando sus personas, la integridad, el testimonio, pero también evitando situaciones incómodas. Debe hacerlo con sentido de vergüenza, evitando mostrar, en cuanto dependa de cada una de ustedes, mujeres de Dios, el mostrar lo que no se tiene que mostrar, evitar que se pronuncie lo que no tiene que pronunciarse. Entonces tenemos en cuenta acá que ciertamente es llamada a arreglarse, ¿sí? No darle lugar al desaliño, no darle lugar al descuido, no darle lugar al desaliño, sino que debe hacerlo con orden, arreglarse, pero también con un sentido de vergüenza. En tercer lugar, tenemos la expresión con modestia a su vez. Esta expresión modestia, en su sentido original de la palabra griega, sofrosune, que significa con una cordura mental, utilizando el raciocinio, preguntándose con qué propósito me pongo esta prenda, con qué propósito me estoy vistiendo. Esto también está muy ligado con el tema de las intenciones y las motivaciones. ¿Con qué motivación lo estoy haciendo? ¿Con qué intención me estoy vistiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién me estoy vistiendo? Esto es lo que significa modestia, hacerlo con modestia, con raciocinio, con cordura mental. También añade con templanza, teniendo dominio propio, siendo dueña de sí misma, evitando de que las emociones te traicionen, mujer, y te lleven a vestirte de la manera equivocada, que te traiga perjuicio tanto a ti como al prójimo. Debemos tomar en cuenta estos principios, ¿sí? Que el apóstol Pablo está acá dando a manera de recomendación con relación a la hora de vestirse la mujer. Hacemos un recuento rápidamente. En primer lugar, debe arreglarse con decoro, debe tener pudor, con sentido de vergüenza, pero también con modestia, hacerlo con raciocinio, tomando en cuenta el por qué y para qué, para quién, con qué intención, con qué propósito me pongo, me coloco esto, ¿sí? ¿Será para la gloria de Dios? ¿O alguna intención, o mi corazón me está engañando y lo estoy haciendo con una intención equivocada? ¿Sí? Eso tenemos que tomarlo en cuenta en la modestia. Tener, repito, un cordura mental, hacerlo con raciocinio, entendiendo el para quién nosotros nos vestimos. En este caso, la mujer, aunque estos principios aplican también para nosotros los hombres. Pero acá, en la parte concreta, la mujer. Entonces, tenemos que hacer caso, no a nuestros criterios. Hasta este punto el apóstol Pablo, y con esto se responde la tercera pregunta, encontramos un estereotipo en las escrituras, un modelo, un diseño, una prenda en específica, esto o aquello. ¿Qué dice la escritura? Bueno, nos presenta son principios básicos, fundamentales, que debe considerar cada mujer a la hora de vestirse. No, pero ¿qué prenda en específica? No, ustedes que tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y ahora este conocimiento que las Escrituras nos manifiestan y que acá estamos exponiendo, usted debe considerar ahora, a la hora de ir al armario, a la hora de ir al closet, a la hora de estar frente al espejo, tomar en cuenta el que debes arreglarte. Ciertamente es aprobado por Dios el arreglo, el arreglarse bien, pero hacerlo con un sentido de vergüenza. Allí usted ve la prenda, considera y aplica estos principios, y así, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, pueda vestirse de una manera acorde en que Dios y su palabra sean glorificados en nuestra manera de vestir. Hasta este punto, amados hermanos, tocamos acá este principio, ¿sí?
podemos llamarlo principio, este fundamento, con relación al vestido de la mujer, esperando de que sea de provecho y edificación. Antes de terminar, quiero también hacer mención sobre lo que se nos menciona, lo que se nos dice allí también, con respecto a no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla. Aunque en concreto, Pablo no está de alguna forma causando una prohibición por motivo de pecado en relación a los peinados ostentosos, evitar peinados ostentosos, ni usar oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El sentido correcto es evitar el ser el centro de atención en la congregación del Señor. Evitar a toda costa. Repito, cuando Pablo hace mención a que procure no hacerse peinados ostentosos, ni utilizar perlas, ni oro, ni de vestido costoso, que es lo mismo que el apóstol Pedro menciona en su carta en el capítulo 3, es con la intención, con el motivo de evitar que sea el centro de atracción, para evitar que la mujer se robe las miradas, se tome la atención para sí. Es lo que el apóstol Pablo está procurando con el propósito de que se conserve el orden y que la atención solo sea para el Señor. En el culto, en todo lo que se desarrolle en el culto, desde que se comienza hasta el final, debe ser para la gloria de Dios. Nuestra atención tiene que ser en el Señor, nuestra adoración en el Señor, nuestro enfoque en el Señor. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta estos principios y así nosotros cada uno contribuir a que este propósito de que sea la atención para el Señor se lleve a cabo. Pero eso está en la responsabilidad de todo creyente, en este caso de toda mujer que profesa piedad también en el caso de nosotros como hombres de Dios, poder ser responsables en poder aplicar estos principios, que no son criterios personales, no está a nuestro criterio, son principios que conviene que nosotros apliquemos y adoptemos en nuestra vida, en fe, en nuestra comunión con el Señor. Hasta aquí, amados hermanos, esta exposición, esperando en el Señor que sea de provecho y edificación. Y sin antes, bueno, recordarles que si no estás suscrito al canal, suscríbase, que esto nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y a dejar allí un me gusta y dejar su comentario también, compartir este contenido si usted lo considera oportuno con las demás personas, esperando de que también sea de provecho y edificación. Sin más, que la paz del Señor sea con todos nosotros.